Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto lo podía hacer él. Él estaba diciendo lo que iba a padecer. Y fíjate qué tremendo, ¿no? Porque en realidad en la Pascua lo que se sacrificaba. ¿Cuántos saben lo que se sacrificaba en la Pascua? Un cordero. Y miren lo que con el correr de los tiempos ha sido la babilonización, creo que se dice, de las cosas de Dios, que los enemigos de Dios han llegado a meter. Por ejemplo, para la época de la Pascua, usted va a ver que regalan huevos de Pascua, va a ver que regalan conejos de Pascua, el conejo pascual. ¿Saben que todo eso es una... Pablo dice, tengan cuidado con las fábulas, desechen las fábulas y tengan cuidado. Dicen las fábulas de viejas, aquí lo puedo decir porque no hay viejas. Desechen las fábulas de viejas, dice Pablo. Pero ¿saben que eso es una fábula? Porque en realidad, cuando el Señor estaba estableciendo el nuevo pacto, en esa oportunidad lo que se ofrecía era un cordero pascual. Y las fábulas de Babilonia vinieron a establecer. ¿Sabe de dónde salió eso? Dicen leyendas que muchos las establecieron y la tomaron como verdad. Que el lugar donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesucristo, que era una especie de cueva, allí había un conejo que estaba observando todo lo que pasaba y veía que mucha gente llegaba a la cueva y se ponía a llorar. Entonces ellos dicen que el conejo salió a anunciar que al que habían... Mire qué locura. No sé por qué le digo esto, pero esa es la historia del conejo pascual, hermano. Mire las barbaridades. Ahora, como yo no soy ningún mago para venir a hablarle de ningún conejo, en realidad lo que el Señor había establecido es que lo que había que sacrificar era un cordero. Y el Señor Jesucristo, miren, un día está Juan el Bautista, él estaba bautizando en el Jordán y de repente, y era una época de estas, era la época de la Pascua, y él lo ve venir a Jesús, que se iba a bautizar. ¿Y sabes lo que dijo Juan de parte de Dios? He ahí, no dijo el conejo, perdón Señor, dijo, he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, dale un aplauso al Señor porque Él es el Cordero inmolado que había que, miren, no sé por qué le digo esto, pero Babilonia permanentemente con sus dardos está atacando las cosas de Dios. Por eso qué maravilloso es saber que dentro de este nuevo pacto que te estoy hablando, esto no es una religioncita, mis amados, esto no es un juego, esto es algo glorioso. Las bendiciones que el Señor nos vino a traer es algo glorioso, que tenés que no solo recibir, sino empezar a deleitarte. Deja de mirar solo lo que el diablo te quiere hacer mirar, porque este nuevo pacto que el Señor vino a sellar con su sangre es algo glorioso. El único que podía cumplir, el único que podía ser entregado, el único era el Señor Jesucristo. No había otra posibilidad. No había otra posibilidad, porque ¿sabes que el cordero que se ofrecía tenía que ser sin mancha? Es más, tenía que ser revisado. Mirá, por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, creo que
A ver, déjenme buscar en Deuteronomio capítulo 17. Así. No ofrecerás en sacrificio a Jehová, tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. O sea, antes de sacrificar cada cordero, los sacerdotes se tomaban un tiempo especial para... Ellos tenían que revisar todo. Lo paraban, le miraban las patas, se fijaban bien adentro de la boca, si miraba bien, no podía tener ningún defecto. Es más, había sacrificios establecidos donde ellos eran tan minuciosos. Por ejemplo, cuando habla uno de los sacrificios era la vaca lazana, una vaca roja que había que entregar en holocausto, y era tan minuciosa la búsqueda que ellos tenían que hacer, que si a esa vaca, por ejemplo, le encontraban un solo pelito, no sé, blanco, ya no la podían sacrificar. O sea que a mí no me hubieran podido sacrificar ya. Pero ¿qué te quiero decir? Que era tan minucioso el control que hacían que el Señor les llega a decir: guías ciegos, ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello, como diciendo, ustedes me están examinando y me están examinando y me están examinando y todavía no se dan cuenta quién es el que tienen adelante. Porque a Jesús lo examinaban, lo interrogaban, lo tentaban y el Señor se mantenía firme. O sea, no solo los sacerdotes, lo interrogó Herodes. Lo interrogó Pilato. Pilato lo interrogó varias veces. Es más, la mujer de Pilato en sueños, Dios le habló, le dijo: no tengas nada que ver con lo que le van a hacer a ese varón, porque te va a caer juicio de Dios. Y este Pilato realmente no quería hacer nada. Decía: yo no hallo ningún delito en este hombre. Creo que en Lucas 23 se da uno de los cuestionamientos o uno de los interrogatorios más fuertes hacia el Señor. Mira, vamos a buscar Lucas capítulo 23, donde Pilato le empieza a hablar al Señor Jesús y dice en el versículo 4, Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Como que no solo los sacerdotes lo examinaban a él, lo examinaban todos los que estaban por delante, porque el Señor vino a cumplir un plan. Y seguían diciéndole a Pilato: no, pero tenés que hacer esto, tenés que crucificarlo, hay que matarlo. Porque los que tenían una posición se levantaron en oposición y no estaban dispuestos a aceptar lo que el Señor traía, el nuevo pacto. Más abajo, Pilato sigue de alguna manera examinando o interrogando al Señor. Mirá cómo dice, por ejemplo, en el versículo 22. Dice: Él les dijo por tercera vez, o sea, la tercera vez que Pilato les habla y les dice: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Pero lo que quiero que veas es que él lo examinaba y lo examinaba. Y se daba cuenta que no tenía ningún delito. Y en definitiva, ¿qué defecto, qué delito iba a encontrar en el Señor si él era justo? Él era sin mancha, él era sin pecado, él era el único que podía ocupar nuestro lugar. El Señor no iba a aceptar ningún otro sacrificio. El Señor jamás, mis amados, ha aceptado, miren, nunca Dios ha aceptado sacrificios humanos en forma de holocausto. Por eso cuando Abraham va a entregar a Isaac, Dios lo frena. Le dice: no lo hagas. Dios lo estaba probando. Pero el único que podía ser sacrificado, el único que podía ser entregado, era el cordero que había sido establecido antes de la fundación del mundo, que tenía que ser de esta manera. Entonces viene el Señor y empieza a hablar del nuevo pacto. Y habla del nuevo pacto. Y dice algunas cosas. Yo les quiero mostrar algunos beneficios. Por ejemplo,
Acompáñame a Juan capítulo 5. Qué maravilloso es el Señor, porque Él vino a darnos una nueva vida, un nuevo sacerdocio, buenas nuevas, nuevo pacto. Y dentro de este nuevo pacto, Él decía cosas como esta, mira. Juan 5, versículo 25. Oí cómo hablaba el Señor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No, esto que el Señor hablaba no lo podían entender. Era rechazado, no lo entendían. Fíjate, vamos a leerlo de vuelta. Presta atención a los tiempos. De cierto os digo, viene la hora. Está hablando en futuro, pero luego dice, ahora es, porque algunos piensan que esto tiene que ver con la resurrección de los muertos en el día postrero. Pero el Señor dice, no, viene la hora, pero es ahora. Él les dice, en presente les estoy hablando. Este es el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, dice el Señor. Y eso tenía que ver con que muchos que lo oían, y el Espíritu es como que les mostraba el nuevo pacto que Él vino a establecer, empezaban a recibir vida. Empezaban a recibir vida. Así como, miren, yo me imagino que así como un día Él se paró frente a la tumba de Lázaro, mandó a quitar la piedra y dio una orden. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que el que había muerto resucitó. De la misma manera, nosotros que estamos aquí, hermanos, nosotros no somos religiosos con lo que esa palabra implica, o sea, en el mal sentido. Nosotros estamos aquí porque un día el Señor Jesucristo habló, y nosotros, no porque éramos inteligentes, especiales, sino que el Espíritu impactó nuestro corazón, y esa palabra que recibimos trajo vida a nosotros. Y pasamos de muerte a vida, porque cada vez que el Señor larga su palabra, no hay muerte que pueda sujetar a los hijos que Dios ha establecido. Y si estás aquí oyendo es porque eres hijo, eres hija. Mis amados, como miembros del nuevo pacto hay cosas que debemos preguntarnos, que debemos saber y tener la convicción. Esto, por eso te decía antes, no es una religioncita, no es un juego de palabras. Cuando nosotros hablamos de que Cristo viene por una iglesia viva, por hijos e hijas vivas, que recibieron su palabra y que recibieron la vida de Dios. Por eso Pablo, cuando habla, les escribe a los tesalonicenses, dice que cuando suene esa trompeta, cuando se oiga la voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice, los vivientes. No se está refiriendo solo a los que estén vivos en ese momento, porque muchas personas van a estar vivas, pero no van a ser vivientes. Él dice, los vivientes seremos arrebatados, porque el Señor en esa venida no viene directamente aquí a la tierra. Dice la Biblia que Él se queda en un lugar como suspendido en una nube, y los vivientes somos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Luego sí, en parte de esa segunda venida, Él viene y pone sus piececitos en el monte de los olivos. Y algo terrible es lo que viene. Pero este nuevo pacto es glorioso, es glorioso. Y mi anhelo es que de corazón lo tomes esto, lo disfrutes, lo vivas. Ahora, mira lo que el Señor hablaba acerca del nuevo pacto. Quiero mostrarte algunas cosas. Vamos al libro de Hebreos, porque si no, no voy a llegar. El libro de Hebreos en el capítulo 8 dice algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el versículo 13, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, fíjate bien lo que dice acá, qué impresionante. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está
próximo a desaparecer. Vamos a detenernos un instante aquí. El Señor viene hablando cosas muy fuertes acerca del nuevo pacto. Y aquí quizá tendríamos que hacer una serie de explicaciones, porque algunos, por diferentes razones, se han ido para cualquier lado con esto. Miren, yo lo veo de esta manera. Cuando el Señor habla de que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, pero algunos, es como que si yo tendría que catalogar los dos grupos que veo imaginarios que aparecen acá, es como que aparecen los anticuados, por decirlo de alguna manera, y los novedosos. Los que se fueron para el lado de todo nuevo, todo me dijo el Señor, todo es revelación, todo a mí me habló Dios, no me importa lo que digan los demás. Y con eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay parámetros. Los parámetros los marca la palabra de Dios. O sea, los que se van detrás de, por ejemplo, todo lo nuevo, y por eso hay tantos desastres que suceden dentro de las congregaciones en este tiempo. Estoy recordando, ¿saben que un rey, que lo menciona la Biblia, este rey se fue a un país lejano y allí vio algo nuevo, algo que lo impactó? Este rey se llamaba Acaz. Creo que en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, ahí menciona la historia. Pero en un momento, este rey, cuando estaba en otro país, vio algo que le llamó la atención de tal manera que dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y cuando volvió al templo, al lugar donde Dios lo había establecido, empezó a cambiar un montón de cosas. Y dentro de las cosas que cambió, por ejemplo, una de las cosas que cambió, antes de entrar al lugar santo, había una especie de fuente donde se tenían que lavar las manos y los pies. Esa fuente, ese lavacro, estaba apoyado sobre 12 bueyes. Todo eso tiene un significado. Había 3 bueyes que miraban al norte, 3 miraban al sur, 3 al este y 3 al oeste. Pero este rey vino y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un altar parecido al que vi allí en aquel país, y sacó los bueyes. Sacó los bueyes donde estaba apoyada esa agua que, entre paréntesis les digo algo, los bueyes son figura de los siervos de Dios, de los ministros de Dios. Por la boca de esos bueyes salía el agua de la fuente que tenían sobre ellos, y ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de entrar al templo. Todo eso es una figura que tiene que ver con que para entrar al lugar santo de Dios es importante lavarnos. Estoy hablando simbólicamente, las manos, nuestras obras, los pies, nuestro caminar. Y eso te lo da en parte la palabra de Dios, lo que sale de las bocas de los bueyes, de los siervos, de los ministros. Pero ¿qué hizo este rey? Sacó los bueyes y puso la fuente directamente sobre la tierra. Dijo que se laven ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Y según este rey decían, esto es lo nuevo. Esta es la última moda. Esto es lo que hay que cantar. Esto es lo que hay que hablar. Esto es lo que hay que hacer. Y eso tiene que ver, miren, la fuente esa que contenía el agua, que es figura de la palabra de Dios, que estaba sobre los bueyes, al ponerla sobre la tierra, es, por lo menos yo lo entiendo. Había uno que decía, por lo menos yo lo veo así. Bueno, por lo menos yo lo entiendo de esta manera, hermanos. Es como poner la palabra de Dios a un nivel solo terrenal, donde todo es humanismo, todo es humanismo, todo es humanismo, todo es humanismo. Tenés que ocupar los lugares de poder y los lugares de gobierno ya, ahora, porque este es el tiempo. Tenés que ser millonario y multimillonario y más multimillonario ahora. Y prosperidad y prosperidad. Y gloria a Dios, porque mi Dios y tu Dios y el Dios del cual nosotros hablamos, Él sí prospera. Claro que Él prospera. Pero también si tenemos que pasar por una situación de necesidad, yo no me voy a aferrar solo a un evangelio humanista, porque como decía Pablo, aunque tenga abundancia o aunque tenga escasez, yo me voy a gozar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado es su nombre. Entonces, cuidado por un lado con que todo lo nuevo, porque ahí
Y en nombre de eso se caen muchos errores. El Señor vino a establecer un nuevo pacto con cosas bien claras. Y yo renuncio a ser legalista, pero las cosas santas son santas, mis amados. Y cuidado, por otro lado, con lo viejo, con lo antiguo, para decirlo más decorosamente. Porque en estos tiempos hay muchas corrientes que vienen a querer establecer, cuando el Señor ha establecido un pueblo de reyes y sacerdotes, están confundiendo a mucho pueblo de Dios, diciéndole que tienen que volver a todo lo antiguo, vestirse como los sacerdotes antiguos y empezar a usar talit de vuelta y empezar a usar kippah. Ni judíos son, ni conocen cuándo nació todo eso, pero vienen confundiendo a la gente y estableciendo cosas que tienen que ver con lo viejo. Y un día Pablo mismo les escribe a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? La palabra que usa es ¿quién los embrujó? En el original pasa que suena fuerte, pero está diciendo ¿quién los fascinó para que vuelvan a las cosas antiguas cuando por gracia recibieron la palabra de Dios? Entonces, por eso, mis amados, gloria a Dios, ya voy redondeando, me pasé, me dicen allí, pero mañana es feriado, creo, me dijiste, Alberto me dijo. Así que sonría, que Jesús lo ama. No estoy enojado con nadie, estoy enojado con el diablo y Jesús ya lo venció, así que tengo paz en mi corazón. Pero mis amados, lo importante es que el nuevo pacto que el Señor vino a establecer está lleno de beneficios, virtudes, bendiciones que Dios trajo. Y qué importante es que recibas este nuevo pacto y que no te dejes confundir, que no te lleven de las narices, como, miren, a veces me escriben, preguntan a través de correo por cosas que cada vez están sonando más fuerte, qué hay que hacer, qué hay que dejar de hacer. Confía primeramente en el Señor, recibí la palabra que hablamos de parte de Dios y confía en Él. Porque dice su misma palabra que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y vos has sido llamado y llamada a permanecer para siempre. Créele a Dios. Créele a Dios. Algunos, por falta de identidad, son confundidos, son movidos, son arrastrados. No, que ahora hay que hablar así. No, que ahora hay que hablar asá. No, que ahora hay que vestirse así, que ahora, amados, nuevo pacto. Por eso yo me gozaba, miren, en ese lugar donde estaba con mi padre, en esa sinagoga que me trajo recuerdos gloriosos de cuando era chico. Y allí, mientras compartía con mis hermanos paisanos, que ellos tienen una venda aún sobre sus ojos, y ellos sí usan cosas porque todavía no les ha amanecido el nuevo pacto. Y yo oraba por ellos en ese lugar. Muchas cosas venían a mi corazón y se me juntaban con las cosas que hoy oigo que muchos quieren establecer. No, que hay que volver, por ejemplo, lo que te decía recién, hay que volver a usar. Se llama kippah, lo que va en la cabeza. Pero, y si en realidad lo que dice la palabra es que el hombre que ora con la cabeza cubierta o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea, ¿cómo quieren venir a poner y establecer algo que tiene que ver con lo antiguo, donde las bases de lo que nosotros hablamos y las raíces están ahí, pero cuidado con esa falta de equilibrio? Pablo les escribe a los Corintios. Miren, justamente en el pasaje, yo ya termino, pero en el pasaje que habla de la Santa Cena, que es 1 Corintios capítulo 11, él dice, el hombre que ora o profetiza. Vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 11. Ya leo esto y luego nos preparamos. Y quiero tomar un tiempo para ministrar también. Pero 1 Corintios capítulo 11, hay un versículo. ¿Cuál? ¿Lo tenés? Bien, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta
afrenta su cabeza. Vamos al 7, si tenés el versículo 7. Miren qué claro dice aquí. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Ahora, que venga alguien a querer imponer o a decir, pero sin siquiera el mínimo argumento, ni sabe cuándo nació eso, a querer establecer algunas cosas. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. A diferencia del varón, versículo 5, bueno, lo pasamos, si me podés poner el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hoy no nos da el tiempo para hablar de esto. Pero si alguno quiere discutir, discuta con Pablo o con Dios. Yo no estoy para eso, solo para exponer la palabra de Dios. Y Dios quiere bendecirte. Él vino a establecer un nuevo pacto por amor. Él te ama, eres amada, eres amado. Y hoy es un día de bendición. Yo siento fuerte en mi espíritu que hoy es un día de bendición. Y este nuevo pacto trae sanidad también. Y qué maravilloso es continuar oyendo la voz de Dios a través de su palabra. Yo creo que así como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que vayan y que preparen aposento, que preparen lugar. Estoy convencido que para Dios los lugares son muy importantes. Cuanto más tu corazón, cuanto más tu vida. Por eso yo creo que es fundamental preparar aposento en nuestras vidas. Cuando nosotros disponemos el corazón, cuando preparamos los elementos, cuando preparamos el aposento, allí comienzan a manifestarse las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios que traen vida, traen incluso resurrección. Allí cuando ya nada se podía hacer. Parece que todo está perdido, el diagnóstico que te dieron es el peor, no tenés esperanzas, no tenés expectativas. Sin embargo, cuando nuestra expectativa, cuando nuestra confianza, cuando nuestra fe está depositada en el Señor Jesucristo, aquello que estaba perdido es hallado, aquello que estaba muerto es resucitado. Qué maravilloso es poder exponer esta verdad, este bendito y glorioso evangelio que para aquellos, como dice en 1 Corintios 1:18, para aquellos que se pierden tristemente es locura, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.